Es más fácil luchar por la libertad que luchar por la justicia. De hecho, por la libertad quizá te bastas a ti solo, pero si luchas por la justicia necesitas a los demás. De alguna manera, quien monologa está violentando. El que miente, el que fuerza, el que roba, el que asesina, monologa. En cambio, el que dialoga está reconociendo al otro. La justicia, por definición, implica un diálogo. Las fuerzas de la emancipación, tanto sociales como políticas, durante más de un siglo despreció los derechos civiles, pensando que eran derechos burgueses, individuales. El Estado de Derecho pensaron que era una ñagaza para frenar la emancipación económica. Creo que uno de los grandes logros durante el siglo XX fue entender que sin Estado de Derecho es imposible que exista democracia y que sin justicia, sin jueces independientes, sin jueces con capacidad de hacer su trabajo, la democracia se vacía y que incluso podemos tener sistemas formalmente democráticos, pero que sean socialmente fascistas, precisamente por los errores en el Estado de Derecho. En España nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas. Cuando murió el caudillo, los grandes sectores del franquismo que habían apoyado aquel régimen de tinieblas, al día siguiente recibió el marchamo democrático y seguramente todavía arrastramos muchos de esos elementos. Quizá en la justicia aún más, puesto que la ley de enjuiciamiento criminal es del siglo XIX y parece que no hemos tenido tiempo todavía para darle un par de vueltas. En un mundo sin certezas, en un mundo donde todo va demasiado deprisa, en un mundo en el cual, como decía Einstein, lo que lo caracteriza es la perfección de los medios y la confusión de los fines, la justicia es algo tan importante como las elecciones para que exista democracia. Esta noche en La Tuerca, justicia de todas y de todos, una democracia decente. La dotación de presupuesto de justicia para este año se sitúa en poco más de 1.500 millones de euros, un 1% más que en 2012. Sin embargo, aunque haya subido, no es un dato aún para celebrar porque ya en 2014 el presupuesto fue bajado a consecuencia de la crisis un 2,7%. Por otro lado, hablaremos de la ley de tasas judiciales que se aprobó en el 2012 y que, según muchos expertos, significa que existe una justicia para ricos y otra para pobres. También debatiremos sobre cómo han afectado los recortes al tercer poder en un país en el que ya solo queda una media de 100 jueces por cada 100.000 habitantes. Sobre todo esto, sobre la sobrecarga de trabajo o problemas como la corrupción o el estado de la dependencia, hablaremos hoy en La Tuerca. Para un tema tan esencial para la democracia española, para la democracia europea y para la democracia mundial, tenemos esta noche, como casi siempre, una mesa de lujo. Contamos con Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña igualmente Joaquín Bosch, de Jueces por la Democracia, portavoz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña igualmente Antonio Segura, abogado de ALA. Muy buenas. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. E Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales. Inés, muchísimas gracias por el esfuerzo, por haber venido de lejos para estar aquí esta noche con nosotros. Pues os empiezo haciendo una pregunta. Planteaba que en España es verdad que por las vicisitudes de nuestra transición, la judicatura, por igual que el ejército, igual que la universidad, igual que la policía, se acostó franquista y se levantó demócrata. ¿Hemos superado ya ese momento o todavía arrastramos algún peso de ese pasado que no lo revisitamos como quizá correspondiera? Empezamos, si quieres, contigo, Rafael. Sí, yo creo que efectivamente la justicia es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente tras 35 años de democracia. La justicia tenemos que verla desde una doble perspectiva. Un poder judicial que emana del pueblo, un poder judicial donde, bueno, emana, pero no existe una participación real de la ciudadanía en el poder judicial más allá del tribunal del jurado o la acción popular. Además, con un gobierno de los jueces que arrastra una cierta opacidad en su gestión y se conoció o se vio claramente en el caso de Ibar, también aquello de las semanas caribeñas. Por tanto, es necesario un poder judicial
bueno, que sea partícipe, la ciudadanía sea partícipe del mismo. Además, por otra parte, hay una administración de justicia como servicio público que trabaja para la ciudadanía, que arrastra también unos tics de una administración de justicia franquista donde, bueno, el juez, el secretario, el fiscal eran los amos del calabozo, y donde no había controles tampoco en el funcionamiento de los tribunales. Muchas gracias. Joaquín, vos. Yo pienso que efectivamente la transición de lo que fue la dictadura a la nueva etapa que se inició posteriormente tuvo que tener sus fases. Yo, por ejemplo, hablando con los más antiguos, ¿no?, del lugar, me pregunto muchas veces si el golpe del 23F hubiera triunfado, cuántos de los jueces que prometieron o juraron lealtad a la Constitución habrían cumplido, ¿no?, ese juramento promesa, ¿no? Yo creo que es evidente que la judicatura formó parte de una manera esencial, con contadas excepciones, del aparato institucional del antiguo régimen, y transformar este tipo de institución seguro que no ha sido sencillo. Yo creo que una generación después los cambios ya son muy importantes. Yo sí que pienso que con todas las mejoras que se deban realizar y se deben realizar, tenemos las bases para una justicia democrática adecuada, pero hacen falta reformas importantes para acabar ya con las rémoras, que cada vez son menos, que quedan del pasado, y al mismo tiempo que la gente sienta la justicia como propia. Todavía hay demasiada distancia entre la ciudadanía y lo que es el mundo de la autoridad, todavía como se ve en muchos miembros de la Administración de Justicia, y hace falta que la justicia se consolide como un servicio público y que el ciudadano se sienta representado como es la casa donde se resuelve sobre sus derechos y sobre sus libertades. Ahora vamos a poder ahondar en esos temas. Antonio Segura. Yo creo que para centrar el debate tendríamos que discutir en el tema de justicia que una cosa es la administración de justicia como administración y otra cosa es el poder judicial. Y evidentemente el poder judicial en nuestro país es uno de los poderes más reaccionarios, con independencia de que haya sido una continuación del franquismo o no. O sea, es decir, los poderes del Estado en una democracia lo que tienen que ser es proporcionales a la relación con la ciudadanía. Y si la ciudadanía mayoritariamente es progresista, pues un poder, como puede ser el Parlamento, es progresista. Si es conservadora, es conservadora. Pero en este caso, en el Poder Judicial, no es que sea progresista o conservadora, sino que es un componente mayoritariamente reaccionario y no representa lo que es la población de este país. O sea, que no coincide con las encuestas del CIS, ¿no?, donde se situaría a los españoles. Es un poder totalmente infravalorado de una tendencia política que es la más reaccionaria, ni siquiera digo conservadora, hablo de reaccionaria. Y luego, en cuanto a la administración de justicia, pues bueno, nos encontramos efectivamente que no ha habido una modernización, no solamente por los medios, que se le han insuflado tantos medios como se han podido insuflar en otros, como en justicia, por ejemplo, como en sanidad, como en educación, es decir, en otros servicios públicos donde también se ha metido dinero en una determinada cantidad, pero no ha habido una modernización de esa administración de justicia. Y tenemos juzgados funcionando, sí, con procedimientos informáticos, pero que no están generalizados y a un nivel que efectivamente, tanto por organización como por medios, se debería modernizar. Gracias. Inés. Pues a mí me parece que en el ámbito de la justicia es un camino que vamos dando un pasito detrás de otro, donde efectivamente hay muchísimas cosas que se han hecho, que se han consolidado, que están bien, pero hemos llegado a un punto en el que parece que la ciudadanía nos exige o ha puesto muchas instituciones en crisis y, cómo no, también la justicia necesita, pues probablemente que volvamos a poner encima de la mesa para que sea presentado al debate ciudadano cómo queremos reconfigurar o redefinir esas instituciones, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial, lo que atañe, por ejemplo, a que está, bueno, pues constantemente en boca de la gente eso que se llama la politización de la justicia, que yo creo que más debería ser utilizado el término de la utilización de los partidos políticos. La partidización, ¿no? Exactamente. Más que la yo creo que sería un término más adecuado, pero en todo caso, pues probablemente al Ministerio Fiscal también le pasa pero creo que es esencial que empecemos a plantearnos que se necesita una organización o una reorganización profunda en el ámbito judicial para que pueda servir y para que ese servicio público sea verdaderamente cercano al ciudadano y que además sea efectivo. Y yo creo que también personalmente deberíamos también empezar a poner encima de la mesa la posibilidad de que se realicen modificaciones en las pruebas de acceso a la carrera judicial y fiscal, que son pruebas que tienen
mucho de bueno en el sentido que son pruebas objetivas, que son pruebas basadas en el mérito, pero sin embargo probablemente no tiene tanto que permita un acceso generalizado de la sociedad al ámbito de la justicia. Por lo tanto, yo que soy de naturaleza muy optimista, soy muy optimista y creo que es muy positivo el camino andado, pero me parece que debemos pararnos, debemos reflexionar y empezar a pensar que hay cambios que se pueden hacer. Vamos a ir por ahí, en un texto que sale publicado en el ámbito de espacio público, aquí en el Diario Público, por Manuela Carmena, magistrada y jueza, que se llama La justicia hay que reinventarla. Te digo, pueden encontrarlo en la página del Diario Público. Ella plantea que la justicia es independiente, pero no tanto. Es decir, de alguna manera viene a plantear que uno de los elementos centrales que se postula de la justicia, que es la independencia, desaparece, como tantas otras cosas, en nuestro actual estado de partidos. Es decir, nuestras constituciones son formalmente liberales, donde realmente se plantea, no realmente, teóricamente se plantea que hay un poder judicial, un poder legislativo y un poder judicial, pero en la práctica no es el caso, porque los partidos que antes pertenecían a la sociedad ahora son el elemento central que articula el Estado. Y eso nos lleva a espectáculos poco gratificantes como aquella elección del Consejo General del Poder Judicial, donde se repartían, ¿no?, los cromos, los partidos políticos, de alguna manera rompiendo, ¿no?, esa idea de la ciudadanía que necesita pensar que el poder de los jueces es independiente. Inés. A ver, sí, en relación a la configuración del Consejo General del Poder Judicial y teniendo claro que efectivamente está puesto encima de la mesa esa elección de cómo se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, debemos plantearnos que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno, es un poder del Estado y, por lo tanto, es un poder que reside, es el poder que reside en el pueblo. Tenemos que pensar cuál es la manera de elegir a esos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hemos visto efectivamente espectáculos que has calificado de lamentables en cuanto a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sí, pero tenemos que buscar alternativas que verdaderamente sean democráticas, porque, por ejemplo, la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, como se dice, por ejemplo, por jueces, pues es una elección que, a mi juicio, pues es absolutamente conservadora, en el sentido de que es corporativista. Serían los jueces los que se elegirían un órgano de gobierno, pero que pertenece a un poder de toda la ciudadanía. Entonces yo creo que en este caso sí que efectivamente tenemos que plantearnos si encontramos soluciones mejores a que los miembros del Consejo sean elegidos por el Parlamento. Si encontramos alguna solución mejor, pues se puede debatir, plantear y poner encima de la mesa, pero por otra parte que las soluciones que busquemos siempre sean para conseguir más democracia, no para retroceder en el camino de la democracia. ¿Has pedido la palabra? No, adelante, sí, Antonio. en esa línea, yo creo que efectivamente el enemigo de mi enemigo no tiene por qué ser mi enemigo. Es decir, que digamos que el Consejo General del Poder Judicial no tiene que estar monopolizado, ¿no?, por los partidos, y digamos que eso es malo, no nos viene bien decir que esté monopolizado solo por jueces. Yo creo que la explicación que ha dado Inés es compartida. Lo que pasa es que yo en tu pregunta sí dividiría, porque se han mezclado varios temas que creo que hay que dividir. Una cosa es la independencia judicial. La independencia judicial es un derecho de los ciudadanos. O sea, que los jueces sean independientes es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los jueces. Y luego está el Poder Judicial. Evidentemente, el Consejo General del Poder Judicial. Hay muchos países de nuestro entorno que no tienen Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que el nuestro lo marca la Constitución, pero salvo Italia y España, en Europa, en nuestro entorno, no hay ningún Consejo General del Poder Judicial. La libertad de cátedra que tenemos los profesores beneficia a los ciudadanos, pero es un derecho que también tenemos nosotros como para poder desarrollar nuestro trabajo. En ese sentido, la independencia de los jueces funcionaría también como una garantía de ellos mismos. Por eso, cuando se sienten presionados, piden amparos, ¿no? Pero lo que están haciendo es dictar sentencias para los ciudadanos. O sea, el derecho es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los jueces. Evidentemente, si un juez no es independiente para dictar sentencias y hacer su trabajo, evidentemente al quien perjudica es al ciudadano y por eso protesta. Pero no es porque sea un derecho propio, no es un derecho propio como pueden ser las vacaciones que les tengan, los días de asueto que puedan tener los jueces. No, es un derecho del ciudadano. Por eso cuando alguien se pone en la corona o en su cabeza como si fuese una corona la independencia judicial, hay que dejarla muy enmarcado que eso no solamente es una necesidad para los jueces, porque no podrían dictar sentencias si no son independientes, sino que es un derecho de los ciudadanos. Y en cuanto a lo que decía del Poder Judicial, bueno, tenemos que plantearnos cómo se estructura el Poder Judicial.
Es verdad que la Constitución nos marca eso, pero bueno, también es verdad que vamos hacia un nuevo proceso constituyente en el que nos tendremos que plantear si realmente tiene que haber una representación más real de la ciudadanía en ese poder, que es el Poder Judicial, como lo hay en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Claro. Que ahora no lo hay, de ninguna de las maneras. Sí, yo coincido con lo que ha manifestado Antonio y también Inés, en el sentido de que hay que distinguir. Pues vais a estar todos de acuerdo en todo. No, seguro que no, seguro que no. Pero yo creo que hay que distinguir claramente, insisto, ¿qué es cuando se habla de la independencia de la justicia, hay que efectivamente distinguir. Una cosa es la independencia judicial. ¿Qué quiere decir una independencia judicial? Desde mi punto de vista, y según dice la Constitución, significa que el juez es independiente para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Yo no conozco, llevo 11 años trabajando en la Administración de Justicia y yo no he conocido a ningún juez que no sea independiente a la hora de dictar sus resoluciones. Otra cosa es, como apuntaba Inés, qué tipo de secretarios judiciales, de jueces o de fiscales tenemos, por un sistema de oposición que es muy cuestionable porque, por su duración y su coste económico, no permite que haya mucha gente en mi barrio que sea juez, fiscal o secretario judicial. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me preocupa mucho que se hable de la politización de la justicia, porque resulta que lo que queríamos era que la sociedad se politizara. Es que la politización es necesaria, porque los ciudadanos también tienen el derecho. Tenemos... Por eso diferenciamos entre partidización Por eso me parece, ¿no? Por eso me parece interesante. Entonces, sobre el Poder Judicial hay que valorar cómo queremos que se estructure. Hay otros, la tradición latinoamericana es un Poder Judicial independiente, pero la tradición europea no. Y como ha dicho Antonio, nadie duda que los jueces de Alemania no sean independientes, por ejemplo, los franceses, ¿no? Joaquín, ¿querías? Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía, yo creo que es más una garantía, más que un derecho, una garantía de los ciudadanos para que se asegure que se va a aplicar la ley rectamente y se van a respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Eso es una garantía y que no hay interferencias políticas que interfieran en ello. Claro, es cierto que la mayoría de los jueces, como comentaba Rafa, no reciben presiones, pero el problema es que sí que se reciben cuando se toman decisiones que pueden tener trascendencia. Es decir, un juez que va a dictar una sentencia de divorcio de dos personas anónimas es improbable que reciba una presión. Pero, por ejemplo, el juez que está investigando el caso Gürtel, pues no solo puede recibir presiones, sino que además puede ser apartado de un día para otro, como hemos visto hace poco en el Consejo General del Poder Judicial. Por ello es importante que nuestras instituciones respeten el principio de división de poderes. Yo creo que aquí hay un problema, y lo planteo como reflexión, de que el poder político, la partitocracia, ha expandido en todo su espacio para debilitar la división de poderes, y por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, que ha de garantizar esta división, pues es producto hoy, después de la reforma de Gallardón, de un reparto de cuotas entre los partidos políticos, y esto es inaceptable. Los tribunales superiores de justicia, las comunidades autónomas que investigan y sentencian casos de corrupción, muchos de sus magistrados son propuestos por los propios parlamentos autonómicos. Es decir, los políticos proponen y se nombran jueces que luego tienen que juzgar a los políticos. El Consejo General del Poder Judicial, vinculado al Poder Político, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Constitucional ha entrado en el tribunal con el carnet del Partido Popular. Bueno, la lista es interminable de problemas. Bueno, de la Fiscalía, no sé si la Fiscalía quiere comentar alguna cosa, pero bueno, no es de recibo que dirigentes del partido político del gobierno vayan diciendo públicamente qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Yo acabaría como reflexión, que es que todas las instituciones de control y garantía del poder, y el poder sabemos que tiende al abuso, tiende, si no se le controla y no tiene límites, a ocupar todos los espacios y de manera abusiva, incluso el defensor del pueblo, que es la mínima institución que debe tener la ciudadanía para que defienda sus derechos cuando son atropellados por otras instituciones, pues el actual es militante del Partido Popular, el anterior era militante del Partido Socialista. Y no me meto con su cualificación y con su capacidad, pero digo, en este país no hay ninguna persona independiente capaz de defender los derechos de las personas para que tengan que ser siempre personas, los organismos vinculados a la partitocracia. Pues yo creo que esto es muy preocupante, y en cualquier proceso de reforma constitucional o de proceso constituyente tendría que abordarse esta separación de poderes. Aunque ahí, Joaquín, perdona que te añado una cosa. En un país decente, tú podrías ser militante de un partido político y que eso no ensombreciera en absoluto tu aplicación de ningún tipo de los ámbitos de tu responsabilidad laboral o profesional. O sea, el problema es que en nuestro país parece que ser de determinado partido político obliga a que seas un patriota de partido, cosa que no ocurre en otros lugares, ¿no? Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo prácticamente con Joaquín en cuanto al análisis que hace. Es verdad que esos tribunales superiores de justicia que van a juzgar a los políticos
juzgar a los políticos porque hay corrupción política. Ojalá no lo hubiese y no tuviesen que juzgar eso, entonces sería una de las soluciones. Pero no estoy de acuerdo, digamos, con la contrapartida de eso, porque esa reflexión yo creo que es correcta, es decir, hay una intervención de los partidos políticos por expansión en el otro poder, pero es que claro, es que el otro poder, la otra alternativa es, bueno, que lo elijan los jueces. No, existen más alternativas. Bueno, por eso digo existen otras alternativas y sobre todo poner control para cómo se realizan los nombramientos. Pero yo hasta ahora no he visto por ninguna asociación profesional de jueces que se haya planteado otra cosa distinta a eso. O sea, se denuncia que hay esa injerencia del poder político en el poder judicial y lo que se dice, vamos a reforzar el poder judicial con más poder para los jueces. Y yo entiendo que eso es tan reaccionario o mucho más, porque eso sí que no tiene ningún tipo de relación simétrica con la población y con el pueblo, que es realmente el que emana el poder, y me parece que es mucho o tan antidemocrático como esas posibles injerencias. Por eso yo en mi reflexión primera decía eso, que en todo caso, si tenemos que plantearnos que tienen que haber cambios, que tienen que modificarse, siempre que sea mirando hacia adelante, teniendo muy claro que lo que vayamos a conseguir es más democracia. Y lo que yo sí que creo es que debe ponerse, digamos, en la agenda ciudadana, para que se haga una reflexión profunda y desde distintos actores sociales pues se vayan aportando pues otro tipo de soluciones, porque hay muchas más soluciones. Algunas hay, vamos a hablar de ellas ahora, Rafael. No, por eso decía que lo que sí que es importante cuando se habla del Poder Judicial es apartar una idea. Hemos dicho que la economía la determina el pueblo, que no venga la troika a decirnos lo que tenemos que hacer. Es que hay voces que hablan de una troika judicial, que dicen, sí, una troika judicial que va a ser los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales los que van a dirigir el Poder Judicial, porque los ciudadanos somos menores de edad y entonces no podemos, como no sabemos. Esto que está diciendo Antonio era uno de lo que planteaba el Partido Popular, porque las asociaciones mayoritarias de jueces así lo pedían, con la excepción de Jueces para la Democracia, una excepción clara y rotunda, pero así lo pedían. Yo recuerdo haberme reunido en ocasiones con gente del Partido Popular que viene a decir que plantea esa, que adelante, claro. Hay que ver también el extracto social, ¿no? Déjame plantearos otro tema que preocupa a la ciudadanía. Hay una reflexión compartida y es el alejamiento de los políticos y los ciudadanos, ¿no? Que forma parte también de esta crisis, ¿no? Que de alguna manera vivimos de desafección política, ¿no? Los partidos son unas instituciones necesarias, pero la ciudadanía se siente muy alejada de los políticos. Eso ha terminado afectando también al poder judicial y ha terminado afectando a los jueces. Y si hay un elemento que ha generado una enorme sospecha es determinados castigos a determinados jueces. La sensación de que hay jueces, por un lado, que parece que están capidisminuidos en sus derechos ciudadanos, dependiendo qué informe haces, dependiendo con quién colaboras, puedes llegar a ser miembro del Tribunal Constitucional o te pueden echar del poder de la carrera judicial. Y hay otros jueces que cobran notoriedad en virtud de algunos casos y parece que también al final pueden encontrarle algún tipo de problema para sacarlos de la carrera judicial. No sé si esto forma parte de una visión paranoica o si realmente tiene un elemento real. Joaquín. Tiene un elemento real porque precisamente mientras el sistema de premios y castigos esté en manos de un organismo vinculado al poder político, podemos discutir si es mejor que sea el Parlamento, que sean los jueces o incluso que sea la sociedad, que es un sistema que nunca nos ha planteado todavía, pero el cual podemos reflexionar. Sí, a partir de asociaciones que propongan, por ejemplo, una terna y que después sea elegido dentro del propio Parlamento, pero con las personas que... Digo que es un sistema que también se baraja como posible. Que te interrumpa, pero por ejemplo, tú decías, lo habías comentado, incluso un consejo donde no solo haya jueces o juristas, donde pueda haber politólogos, economistas, ciudadanos. Eso... Bueno, en otro modelo constitucional, porque ahora estamos encorsetados por este modelo constitucional, pero en otro podemos reflexionar sobre qué sería el mejor. Pero creo que lo que debería ser indiscutible es que este organismo debe ser autónomo, debe funcionar de manera independiente. No puede ser que el ministro de Justicia tenga hilo directo para decir lo que tiene que hacer el órgano de gobierno de los jueces, porque si se controla el sistema de premios y castigos pasa lo que tú estabas comentando, Juan Carlos, es decir, que el juez que es fiel a los intereses del poder político sabe que va a poder escalar en la profesión porque el organismo que nombra los ascensos le va a premiar. Y el juez que es incómodo, que aplica rectamente la ley y que actúa caiga quien caiga, pues sabe que puede tener problemas porque el sistema sancionador depende del poder político y por tanto esto no es que haya paranoia, es que el sistema está diseñado de una manera perversa. Tenemos la sensación de que ojalá casos relevantes para la ciudadanía le caigan a jueces a punto de jubilarse, porque parece que ya no van a tener miedo y van a poder, ¿no?
aplicar, mientras que alguien más joven hace sus cuentas y dice, me van a arruinar a mí me parece excesivo hablar de miedo. Yo tengo que decir que a mí me parece excesivo hablar de miedo. Y luego tenemos que hablar también, se habla mucho de la intromisión del poder, digamos, ejecutivo en el judicial. Yo como secretario judicial lo que sí que he visto es que hemos tenido un poder judicial que ha asumido en muchas ocasiones funciones ejecutivas. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial asume ni más ni menos que la estadística judicial. España, el Ministerio de Justicia de España es el único ministerio de Europa que no tiene una estadística. No, hay una Comisión Nacional de la Estadística Judicial, ahí está muerta. Cuando llegó el Partido Popular la enterró, se había impulsado en la etapa anterior, donde se inició, creo yo, las primeras políticas públicas en justicia, que lamentablemente, insisto, el Partido Popular las enterró, y el Consejo General del Poder Judicial ha asumido ese tipo de competencias. Claro, lo que tenemos que decir es qué tipo de competencias, porque ya no es solo cómo se elige el Consejo, sino cuál es la función del Consejo General del Poder Judicial. Garantizar la independencia judicial, establecer además un sistema de nombramientos, ascensos, que sea claro, que no esté condicionado bueno, pues efectivamente, por sintonías. Pero hemos de decir una cosa, has dicho una cosa, Juan Carlos, que me parece muy importante. Yo creo que los jueces o los fiscales, lo digo porque los secretarios judiciales sí que podemos pertenecer a partidos políticos, yo creo que los jueces y los fiscales podrían afiliarse a un partido político. No hay ningún problema. Esto me lo decía mi preparador, que era Miguel Mirabet, coetáneo y amigo de Carlos Jiménez y José María Mena, ya falleció, una persona extraordinaria, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, me hacía esa reflexión, yo la comparto. Hay muchísimos jueces y fiscales que pasan al poder político, muchísimos, y no pasa nada cuando vuelven. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, yo creo que cabe otro tipo de reflexiones. Es decir, ahora mismo lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos de control, mecanismos de protección para que no se produzcan esas injerencias de las que estábamos hablando, encontrar mecanismos también para que el Poder Judicial, también para que los fiscales podamos acercarnos a la ciudadanía y se establezca mediante una nueva organización, pues que no sea la justicia como esa máquina apisonadora que percibe el ciudadano y que cruza los dedos para no tener que cruzar nunca por su paso, para luego hablarse de otras cosas que... ¿Por qué puede...? A mí esto me parece muy grave, o sea, tal como has planteado, Chimo, o sea, que haya jueces que evidentemente pueden, porque lo que estamos viendo es que entonces hay jueces que ya actúan con miedo, o sea, la independencia judicial en este momento está quebrada. Si hay jueces que tienen miedo a la hora de enfrentarse a un procedimiento, porque yo personalmente la visión que tengo es que los jueces tienen los mecanismos suficientes para denunciar cualquier tipo de injerencia que pueda haber en su juzgado en relación al poder político. Y si no lo hacen, que yo creo que es el más de los casos, yo creo que hay más que miedo, hay connivencia, en muchos casos, con el poder. Y un estrato social del que viene la composición de la judicatura que es sumiso con el poder. No tanto que haya miedo con el poder y que haya castigos a determinados jueces. Yo eso no lo creo, porque si eso existe, hay mecanismos para denunciarlo y no se está denunciando. Es decir, en este país se ha procesado a jueces por prevaricación, pero se les ha apartado de la carrera por prevaricación. No creo que haya habido una persecución política con esos jueces. Y en el caso de Rut ha tenido las presiones que ha tenido, pero el juez Rut también sabe que puede ser lo suficiente o mucho más enérgico de lo que es para oponerse a esas presiones. Si no lo hace, por sus motivos será. Es decir, lo del tema de los premios, pues es una cosa que también funciona, pero también afecta a la independencia judicial. Si hay premios es porque los jueces están dispuestos, o una gran cantidad de esos jueces están dispuestos a participar en ese reparto de premios. Hemos visto, Antonio, que hay jueces que colaboran en un proyecto de ley, por ejemplo, laboral, y pueden pertenecer al Tribunal Constitucional, y otro juez colabora en un proyecto legal igual como puede ser un proyecto constitucional, y de repente tienen profundos problemas, ¿no? Es decir, no parece que sea real que dependiendo de lo que hagas no te arriesgas más o menos en tu trabajo. Pero es que los ciudadanos, los ciudadanos al final votamos. Si resulta que los ciudadanos han decidido que por mayoría absoluta, gobierna el Partido Popular, es que a lo mejor de aquí unos meses decidimos que sea Podemos el que tenga mayoría absoluta. ¿Y entonces qué hacemos? Claro, es que la democracia funciona de esa manera. Nos puede gustar más, podemos entrar en si leyes de ON sí o leyes de ON no, pero lo que hay que valorar es que, desde mi modesta opinión, cuando se habla de poderes, siempre hay un poder que tiene que prevalecer, y es el poder del ciudadano. Y a partir de ese momento, claro... Dejadme insistiros a todos... Sí, no, por la cuestión concreta que planteabas, ¿no? Que por qué unos participan en proyectos y otros participan en otros.
Pondré un ejemplo. ¿Les declaran incompatibles? Sí, no. sí, pondré un ejemplo muy claro que ha sucedido hace poco. El presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, nombrado a través del pacto de cuotas, a propuesta directa del ministro Gallardón, dijo públicamente que el derecho a decidir del pueblo de Cataluña no cabe dentro de la Constitución. Una opinión muy legítima, muy respetable como cualquier otra. Acto seguido, 33 jueces y juezas dicen exactamente lo contrario, que el derecho a decidir de Cataluña cabe perfectamente de la Constitución, es una opinión jurídica. Al día siguiente, o muy poco después, se abrió un expediente contra estos 33 jueces y no se abrió expediente contra quien había dicho lo contrario. Pues es evidente que, yo no digo que los jueces tengan miedo, sino que el sistema castiga la disidencia claramente y favorece la lealtad política, y esto creo que es muy perturbador. Eso pasa con los sindicalistas que hacen huelga, eso sí. pasa con los abogados que son traviesos, o sea, eso pasa, y eso es la apuesta. O sea, cuando uno apuesta decididamente por transformar la sociedad o por transformar la justicia, pues tiene este tipo de problemas. Pero hay un aspecto que seguro que sí que vamos a estar todos de acuerdo, que es la infradotación, ¿no?, de la Administración de Justicia. No vamos a estar de acuerdo. Podríamos señalar, como lo veis, yo escucho quejas constantemente de que faltan recursos, de que no hay incluso herramientas legales. Tú has planteado que seguimos trabajando con leyes del siglo XIX, es decir, como que estamos en el siglo XXI, que es difícil perseguir determinados delitos, determinados casos. La ciudadanía le gustaría escuchar si tenemos propuestas para superar estos cuellos de botella. Yo creo que hay dos problemas, haciendo una simplificación quizá, pero son los fundamentales. Yo creo que hay un problema de falta de inversión pública. Y por otro lado hay un problema muy importante de organización. Todavía seguimos con modelos anacrónicos de estructura organizativa, y en algunos casos, como la legislación criminal, pues con una ley pues que tiene su base esencial en el siglo XIX, y además hay un atraso tecnológico muy importante. Hoy se comentaba, ¿no?, en todos los medios el tema de que se ha extraviado un procedimiento, que habrá que investigar qué ha ocurrido, pero sí que es cierto que esto ocurre más a menudo cuando hay una sobrecarga muy importante de trabajo y hay muy pocos medios, y sobre todo no hay una modernización tecnológica adecuada. En estos momentos, por ejemplo, muchos de los sistemas informáticos de la Fiscalía, de las comunidades autónomas y del Ministerio no son compatibles entre sí, con lo cual es imposible que un procedimiento tenga un expediente únicamente electrónico, y todavía vamos a los juzgados con el carrito del supermercado pasando el papel en montañas de un lado para otro, cuando cualquier despacho de abogados tiene mínimamente organizado, tiene una infraestructura mejor que la propia Administración de Justicia. Lo que ocurre con la inversión pública también es que durante un tiempo, en estos últimos 4 años menos, muy poco, pero con anterioridad se hizo una muy buena inversión en el ámbito de justicia, que probablemente no tuvo el resultado que se esperaba de ella. Es decir, no hemos conseguido una justicia que sea eficaz, que responda a las necesidades del ciudadano, que sea un verdadero servicio público, bueno, en fin, con el que estemos como ciudadanas y ciudadanos satisfechos, y probablemente no, yo tengo la certeza de que depende, o sea, que fundamentalmente es por la mala organización. Entonces, ¿podemos seguir invirtiendo medios con una organización que es como un agujero negro, que todo lo que entra lo absorbe sin que redunde de modo directo en un beneficio para la ciudadanía? Entonces creo que efectivamente nos tenemos que plantear que la inversión pública tiene que ir de la mano de una nueva organización de la Administración de Justicia. Esos elementos de organización, preguntaría de nuevo, ¿hay consenso sobre algunas líneas generales de por dónde van las reformas? ¿Puede haber un pacto de Estado sobre la reforma? Juan Carlos, lo hubo. Es decir, en 2003 se establece un pacto de Estado por la Justicia, donde lo pactan el Partido Popular y el Partido Socialista, con, digamos, el visto bueno de los demás grupos parlamentarios. Pero fundamentalmente en 2009 hay un proyecto de reforma de las leyes procesales, que quiere decir las leyes de funcionamiento de los juzgados, que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, todos. Y lo que viene a decir es que lo que no podemos funcionar en la Administración de Justicia es cada juzgado trabajar absolutamente a su manera. Una cosa intolerable en la Administración de Justicia es que si yo mañana cambio de juzgado, lo primero que voy a preguntar es ¿cómo se trabaja aquí? Es intolerable. Lo que hay que hacer es cambiar esta organización, porque lo que se ha demostrado, y yo siento discrepar con Joaquín en esto, pero es que no comparto esta idea reiterada de faltan medios, que últimamente lo estamos viendo en las redes sociales. Bueno, si es que medios ha habido,
pero si los medios no se basan en políticas públicas, en invertimos para conseguir un objetivo, hay una auditoría de ese gasto, hay una idea de lo que queremos hacer. Por eso decía en las jornadas que el Sindicato de Secretarios Judiciales hizo en Sevilla en noviembre de 2014, decía José de la Mata, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, decía, y fue director general de modernización de la Administración de Justicia desde 2009 a 2010, perdón, a 2012, venía a decir que hacían falta esas políticas públicas donde, vuelvo a insistir en esa idea y me gustó mucho, donde haya intervención de personas del sector justicia, pero también de economistas, de ingenieros, de politólogos. Es decir, necesitamos saber dónde queremos ir, porque se ha invertido, y lo cierto es que la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia da los datos de España, y España es de los países que más ha invertido en justicia, pero en justicia no se ha invertido, se ha gastado. Es decir, ha habido más jueces, más secretarios judiciales, edificios. Yo vengo de Barcelona, la ciudad de la justicia de Barcelona. Se ha invertido, por ejemplo, en grabación, los juicios. Pues igual lo que ha servido es para enriquecer a las constructoras. Bueno, esto no... No sé. No, pero no, porque... Madrid no parece que estemos muy contentos. Porque Madrid se quería hacer un macro... Bueno, unos, como dicen ahora, unos edificios singulares. Pero es necesario esa infraestructura para hacer unas macrooficinas judiciales donde todo el mundo trabaje de la misma manera, donde el ciudadano, cuando vaya al juicio, al juzgado, perdón, sepa que se va a encontrar, donde el profesional de la justicia, el abogado, y esto lo podrá corroborar mucho mejor Antonio, se encuentra con que cada juzgado tramitando de una manera, cada juez tiene un criterio para señalar, cada secretario tiene una forma de organizar su juzgado. Por tanto, políticas públicas en justicia y saber qué se gasta. Con esto que digo, no quiero decir que no haya que gastar en justicia, hay que invertir en justicia, por supuesto. Y es cierto que con el Partido Popular se ha bajado la inversión en justicia, pero ojo, como en todo lo demás. Lamentablemente, como en todo lo demás. Yo creo que es importante el objetivo, que diseñemos un objetivo para saber qué es lo que queremos y una vez que tengamos el objetivo, que podamos caminar. Y valga como ejemplo, por ejemplo, en cuanto a la organización del Ministerio Fiscal, con el Fiscal General del Estado, con Cándido Conde Pumpido, se hizo un diseño de la Fiscalía que yo creo que la revolucionó, y es que empezamos a funcionar por especialidades. Entonces, desde el momento en que los fiscales decidimos que no podíamos saber de todo, y que era muchísimo mejor que nos especializáramos, que utilizásemos grupos, es decir, grupos, me refiero de trabajo, bajo un delegado, que además pudieran esa gente que es especialista en distintas zonas del territorio reunirse, tener una nueva... Es decir, ahí sí que fue una nueva organización y se tenía claro que había que apostar por una cosa muy concreta, que era, en ese caso, por ejemplo, por la especialización. Y la especialización ha redundado de una manera muy positiva en el ámbito de la jurisdicción penal. Pues lo he puesto como ejemplo, pero valga aquellos, es decir, tener claro cuál es el objetivo para ir a por él. Sí, Antonio, querías plantear algo. Porque él ha mencionado la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, y esta comisión lo que dice, si decimos que en España se ha gastado poco en justicia, en España se gasta, según esta comisión, que es de Europa, o sea que hace análisis sobre los países de Europa, 91,4 euros en España por habitante. Y nos coloca entre Bélgica y Suecia. Y por debajo de nosotros están Francia, Portugal, Italia, o sea, estamos por encima de la media. Eso con los datos de esta comisión. Con los datos del Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente da otros datos, que es una cosa que aquí es rara, ¿no? Pero bueno, ellos hablan de 82,3 euros, en vez de los 91 que dice la Comisión Europea. Bueno, con esos 82 euros también estaríamos por encima de la media. Es decir, posiblemente hayamos gastado poco, o se podría gastar más, pero como en el resto de países. Es decir, la media es superior a... o está por encima de la media de los países europeos. ¿Cuál es el problema que hay? Se ha dicho aquí, se ha tirado dinero ahí. O sea, es decir, lo que no puede existir es 3 sistemas distintos informáticos y que no estén relacionados entre ellos, por ejemplo. Pero eso lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Antes de invertir en cualquier administración pública, tú tienes que tener un diagnóstico y luego tienes que tener un plan también. Entonces, si hacemos el diagnóstico y decimos dónde falta dinero y para qué falta dinero, podemos hablar que hace falta medios, pero decir así en genérico que hacen falta medios es fácil. Es políticamente correcto porque posiblemente de votos también decir que falta dinero, pero es una respuesta fácil y lo que tenemos que ser los interlocutores jurídicos es muy concretos en decir estas cosas, es decir, se ha invertido, se invierte en la media europea y lo que no tenemos evidentemente es ni un diagnóstico ni un proyecto de qué queremos que sea la justicia. Pero eso nos lleva, perdonad, o a que somos tontos y hacemos mal las cosas, o a que haya algún tipo de interés que debiéramos desvelar
para explicar por qué ocurre esto. Y vuelvo otra vez a preguntaros. Sí, vamos a ver, lo que está claro es que hay poca voluntad de que la justicia funcione, eso es evidente, porque si hubiera existido todo habría ido mejor. Yo creo un caso bastante claro es el de los asuntos por corrupción. Si ahí hubiera voluntad de que se investigaran en unos plazos razonables, con los refuerzos adecuados y con los instrumentos necesarios, los asuntos avanzarían y se podrían resolver. Lo que no es admisible, por ejemplo, el caso Fabra en Castellón, pues que esté 10, 11, 12 años para resolverse un asunto de corrupción, ¿no? Y esto, al final, el que calla otorga, y el que consiente tendrá sus razones para al menos aceptar esta situación, y quien no se implica en contra de la corrupción acaba formando parte de ella, porque al final todas las redes corruptas pueden acabar adueñándose de resortes fundamentales para la sociedad. Por tanto, yo creo, los datos siempre son interpretables. Yo lo que veo del mismo informe que vosotros comentáis es que lo que destinamos sobre el presupuesto total, hay que ver esos países cuál es el presupuesto total, ¿no?, que dedican a justicia, que estamos a la mitad de lo que ellos destinan, pero estoy de acuerdo en que lo fundamental no será que se invierta más, sino que esté bien organizado, por lo que comentamos, Juan Carlos, de propuestas concretas. El problema es que aquí tenemos una estructura, aunque sea un tema un poco técnico para la sociedad, pero una estructura donde en los juzgados todos hacen más o menos de todo. Y claro, digamos que el rendimiento al final de la jornada pues es más bien bajo, mientras que el modelo de nueva oficina judicial y de unos tribunales que sean más amplios que el típico juzgado es lo que comentaba Inés, que haya una especialización en el trabajo, por lo tanto, que haya otro tipo de organización y que los recursos judiciales estén mejor organizados. Ahora, por ejemplo, hay muchísimos juzgados que están tremendamente sobrecargados, pero hay otros, que son minoría, pero que los hay, donde se podía trabajar más. Pero con la actual estructura es imposible una redistribución adecuada de la carga de trabajo. Por tanto, no sé si es que estamos tontos, pero ha habido poca voluntad, poco interés de resolver estos problemas. Posiblemente el problema sea que es una administración donde esas decisiones que deberían tomar técnicos, es decir, matemáticos, economistas, politólogos, o sea, gente que diseñe la administración, no ha sido la que lo ha diseñado, y lo hemos dejado en manos de esos profesionales, jueces, secretarios, que en principio lo que tienen que hacer es poner sentencias y no dedicarse a diseñar una administración de justicia. Y ese es el gran problema que tenemos en este país, que no tenemos una administración de justicia moderna, porque quien ha diseñado esos proyectos, aparte de intereses políticos también, intereses corporativos, tampoco vamos a engañar, porque cuando un juez, y yo no es el caso de Chimo, pero cuando a un juez le dices que van a meter mano en su juzgado, porque parece que es suyo, que lo ha comprado, van a meter mano en su juzgado y le van a decir cómo tiene que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿por qué un funcionario de categoría A como un juez, que es un neurocirujano, no decide cuándo opera, cuándo está en el quirófano? ¿Por qué el juez sí puede decidir que celebra 3 juicios, o 2, o 1, o 4? ¿Por qué él lo puede hacer y no lo puede hacer un cirujano, que es el mismo? Ahí entonces volvemos a caer en algo que y no solo es culpa de los jueces, quiero decir que es el caso de lo que me estoy refiriendo, es decir, aquí esto lo tiene que diseñar alguien que no sea. Claro, pero entonces volvemos otra vez, Antonio, a la discusión sempiterna. Los partidos políticos arriesgan poco con los jueces y los jueces arriesgan poco con los partidos políticos. Yo iba antes a preguntaros... Por eso, Juan Carlos, disculpa, reclamamos que tiene que haber una participación, una politización. Ahora vamos a ello, pero quería plantearos, claro, uno parece intuir en las grandes diferencias clásicas, por ejemplo, respecto del mundo del trabajo, los partidos conservadores, bueno, pues escuchan a la patronal, los partidos vinculados a las ideas progresistas escuchan a los sindicatos, ¿no? Y de alguna manera ahí se pueden establecer, bueno, razonables entendimientos de qué están discutiendo. Claro, uno se pregunta, ¿hay una idea de derechas y de izquierdas en la justicia? ¿Qué significa? Solamente se me ocurren 2. Una es que se defiendan los intereses corporativos, o 3, que se defiendan los intereses corporativos de jueces y fiscales. 2, que se defiendan los intereses particulares de los partidos políticos, sobre todo en casos de corrupción, básicamente. Y un tercero, quizá, ¿no?, que podría superar todo eso, sería cuando realmente los jueces y fiscales respondieran más allá de los partidos políticos de su propia responsabilidad, y nos obligaría a introducir cosas que pueden ser novedosas. Pero es que estamos en 2015, ¿por qué no elegir a una parte del Consejo General del Poder Judicial por sorteo? ¿Por qué no, como tú has planteado, que la sociedad civil plantee ternas?
que después puedan escogerse desde el Parlamento? ¿Por qué no también los jueces podemos darles confianza como profesionales para que a lo mejor un tercio del Consejo lo escojan entre ellos? ¿Por qué no hacemos una escuela pública de jueces y fiscales? Es decir, la escuela judicial sea pública y pueda entrar cualquier ciudadano, aunque sea hijo de un parado, que no tenga por qué pagarse una formación de un preparador ni tener dinero durante 5 años para estar siendo mantenido. ¿Por qué no hacemos el acceso a la profesión más democrático? Pero esto es un problema del sistema de acceso. Sí, pero el problema es que tenemos un sistema de acceso único. Va dentro del diseño del sistema que tenemos de justicia. El sistema único en Europa, donde la media está entre 4 o 5 años, pero el que se mete ahí sabe que puede estar igual de 10 y tiene que asumirlo, con lo cual, después de al menos 5 años en la licenciatura, meterse ahí, pues es evidente lo que comentaba Rafa antes. Ahí hay poca gente de clase obrera, aunque sí que han habido cambios en los últimos años, pero todavía la mayoría siguen siendo de sectores sociales más bien acomodados, y esto explica el conservadurismo de la profesión. De los 56 últimos que han entrado, uno es hijo de un parado y un trabajador. Bueno, está bien. La cuestión es cómo se cambia el sistema de acceso. Yo recuerdo que en un momento dado, creo que fue Fernández Bermejo, planteó equiparlo a otros países europeos, y en lugar de ese sistema memorístico, que realmente es bastante discutible, aunque es cierto que puede ser menos manipulable, en el sentido de que... Lo que ponía en valor antes era que cualquier sistema que elijamos sea un sistema que también... Que sea objetivo, efectivamente, que evite... Objetivo y por mérito, pero puede ser con una escuela... Puede ser, perdón, bueno... perdón, moderador que Inés, dice... después, Rafa. No, pero que es verdad que puede ser una prueba inicial primera, por ejemplo, como la que tenemos ahora, y luego entrar en una escuela que sea pública, y a lo mejor que entre el doble de los jueces y los fiscales y después se haga una selección que verdaderamente sea selección, y esas personas que se han quedado atrás pues tengan un valor también como máster para luego ejercer. Existen, tanto como, o sea, me refiero, que podemos imaginar y diseñar otros procesos donde se garantice el mérito, se garantice la objetividad y se garantice que personas de distintos estratos sociales, aun cuando no tengan muchos medios económicos, puedan ver sufragados esos... Es que si no ocurre lo del Parlamento norteamericano, si son todos millonarios, pero los ciudadanos no son millonarios, parece que muy representativo no va a ser, ¿no? No sé, sí, habéis hablado de esto de la casta. Yo hace mucho tiempo que tengo la percepción de que casta en justicia, porque claro, se perpetúan. Porque si al final tenemos un sistema de oposición donde los preparados son los propios integrantes de esas carreras, donde al final en ocasiones es incluso fiscalmente opaco, donde al final es un sistema de complejo acceder a esta carrera, efectivamente estamos hablando de un tipo de ciudadanía muy determinada. A lo mejor habría que plantearse si en el sistema de oposición tiene que haber, también, vuelvo a insistir en esa idea, otros profesionales para evaluar a los futuros jueces, secretarios judiciales o fiscales, porque efectivamente, como dice Chimo, es que claro, estamos hablando de una media de 10 años. Y luego otra cosa... Más los 5 que has estado en la... Por tanto, hay mucha gente que es imposible. Yo conozco a gente en mi barrio que no ha podido dedicarse, buenos estudiantes que no han podido dedicarse a esto. Antonio, 30 segundos. No, y también hablaba del cuarto turno y además y otro tipo de tribunales. Es decir, yo lo que todavía no entiendo es por qué hay tribunales, o sea, juzgados que llevan civil, penal, en un pueblo que le puede caer además en Majadahonda el tema de Telemadrid, que es la corrupción en Telemadrid, y le cae un juez que lleva divorcios, el pequeño tráfico de un chico que le han pillado con una bola de hachís en la calle. O sea, ¿por qué no esos juzgados los dedicamos no a jueces profesionales, digo, que aprobados de carrera, sino a jueces de cercanía, o lo llamemos así? O sea, de proximidad. Claro, te había pedido la palabra aquí, porque una cosa que sí me parece importante también es que además durante el tiempo que se está estudiando para esa posición estamos en una situación, y hemos estado, ¿verdad?, una situación absoluto paréntesis vital. ¿Qué perdemos con ese paréntesis vital en el que solamente existen la mesa, la taza de café y los temas? Perdemos el contacto con la sociedad. Y para ejercer las profesiones que ejercemos es necesario tener el máximo contacto posible, pasar de este lado de la mesa a ese para contagiarnos. Pues eso hemos hecho nosotros con nuestro amigo Facu, que lo solemos mandar a la calle a investigar cosas de la vida real, y en alguna ocasión, por haber hecho humor, fue imputado y tuvo que visitar en alguna ocasión los juzgados, aunque duró poco, pero bueno, pero el susto se lo llevaron. Hoy no lo hemos mandado a la calle, porque últimamente parece que le da como que miedo, quizás son cosas de la fama, pero nos ha planteado darnos luz sobre qué es eso de la brigada tuitera. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Hoy vengo a hablarles de una nueva banda criminal que ya acampa a sus anchas
por nuestro país y también en las redes sociales. Efectivamente, les estoy hablando de la Brigada Tuitera. Se hacen pasar por un grupo de abogados y profesores críticos con las tasas judiciales impuestas por el gobierno del Partido Popular y también dicen que son muy activos en redes sociales, pero ya les hemos visto hacer alguna de las suyas. No tienen ningún problema en dar un paso más allá, en ir más lejos y utilizar incluso algún que otro hashtag. Estos activistas, por no llamarles delincuentes o terroristas, se dedican cada día a denunciar casos reales de ciudadanos, ciudadanas o empresas que debido a la crisis se ven abocados a renunciar al derecho a la justicia por no poder hacer frente a estas tasas abusivas. La brigada logró el pasado mes de octubre, en su primera acción en la red social Twitter, que su mensaje fuera uno de los más difundidos del momento en tan solo 4 minutos. En aquel momento escogieron un hashtag atroz: deroga tasas ya. Al igual que cualquier otra banda criminal, esta brigada también tiene sus signos para identificarse entre ellos, como los delincuentes, ya saben. En fin, ellos utilizan una T en sus avatares del Twitter, como esta. Así saben que están todos comprometidos en su lucha para derogar esas tasas judiciales impuestas, no olvidemos, por el anterior ministro Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué será de la vida de este señor? La ley de tasas en la Administración de Justicia se aprobó en el mes de noviembre del año 2012, tan solo 3 meses después y después también de un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se produjo la primera modificación para rebajar algunas cuantías. En fin, mientras la brigada tuitera no consiga muchos trending topics, en este país la justicia seguirá siendo para el que pueda pagarla. Facu, ten cuidado. Hay una cosa que sí que parece igualmente real, ¿no? Y es que algunos elementos que en el siglo XXI han empezado a ser utilizados para que el poder escuche a la ciudadanía se están convirtiendo en delitos. La llamada ley Mordaza parece que está limitando derechos fundamentales que están en la Constitución, pero que son reinterpretables para que los jueces no puedan cometer la barbaridad de decir que, bueno, pues que determinadas cuestiones son libertad de expresión, libertad de reunión o libertad de manifestación. Y eso implica que se reduce profundamente la posibilidad, ¿no?, en este caso de los jueces, de cuidar a la democracia. Inés. Sí, desde la Neurosista de Fiscales hemos sido muy críticos con este castigo a la disidencia y desde luego pues lo que parece efectivamente que al final las sanciones vía administrativas por la vía administrativa van a ser duras, recurrirlas supone que existan tasas. Además ahora incluso existe la posibilidad en materia de contencioso administrativa en que en primera instancia te pongan o te claven, perdón por la expresión, las costas, lo que hace además que cuando uno vaya a litigar con la administración se lo vaya a pensar antes, no vaya a ser que esas costas sean muy altas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que existe es una voluntad de imponer por vía administrativa, bueno, pues un límite que en este caso y en muchos casos va a ser de carácter económico y que cuando uno piense, pues si salía a la calle una manifestación me va a costar, pues yo qué sé, la carrera universitaria de mi hija o de mi hijo, pues a lo mejor me quedo en mi casa. Claro, pues estamos hablando de libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de información. Joaquín. Vamos a ver, yo, por lo que se comentaba antes, que es cierto que la judicatura española tiene un perfil mayoritariamente conservador, pero yo creo que ahí están habiendo cambios que hay que estar atento a ellos, porque si no, igual nos estamos perdiendo cosas importantes de algunos procesos que pueden ser transformación o no. Pero, por ejemplo, si en este momento está llegando a la jurisdicción europea muchas cuestiones sobre abusos de los contratos bancarios, es porque hay muchos jueces que están yendo ahí. Si hay centenares de imputados por corrupción, es porque hay centenares de jueces que con dificultades y con pocos medios están haciendo un esfuerzo importante. Si la reforma laboral, hay muchos juzgados que la están interpretando, ¿no?, de manera protectora hacia los derechos de los trabajadores, es porque hay un debate interno en la judicatura que es importante. Y esto también ocurre en la defensa de las libertades. Si el gobierno ha tenido que impulsar una ley de seguridad ciudadana, es porque ha querido extraer del control de los tribunales toda una serie de conductas. ¿Por qué se archiva todos los delitos que se imputaban a la manifestación del 25S? Por ejemplo,
cuando se les acusaba de graves delitos terroristas, de atentados, y se consideró que eso no era ni delito ni falta de nada. ¿Por qué se han archivado gran parte de los scratches, gran parte de las acciones antidesahucios? Porque ha habido un Poder Judicial, pero incluso con jueces de perfil conservador, que han entendido que esto era intolerable, es decir, que estas cosas no eran castigables. Claro, el gobierno lo que hace es que desconfía en parte del Poder Judicial, y como no convence a la ciudadanía sobre las medidas políticas de su gestión, lo que hace es no intentar convencerla con argumentos, sino castigar directamente la disconformidad, ¿no? Yo creo que esto es tremendamente preocupante, porque cada vez tenemos menos Estado social y más Estado policial. Es decir, tenemos un Estado que cada vez intenta desarrollar menos los derechos fundamentales, y lo que está haciendo es limitarlos a su mínima expresión. El pobre Jiménez Los Santos el otro día sufrió un tremendo disgusto porque tuvo que defender a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero de los comportamientos, ¿no?, del ministro Montoro, y le dolía a Jiménez Los Santos, pero decía, hombre, es intolerable, ¿no?, que el Estado utilice, por ejemplo, pues archivos privados de la ciudadanía para utilizarlos contra los adversarios políticos. Da susto. Un juez tiene derecho a ser conservador. Hombre, lo que no puedes es dar un salto más allá y, en nombre de cualquier adscripción ideológica, y mucho menos de partido, darle patadas a la Constitución. Antonio, ¿querías opinar algo? Estando en parte de acuerdo con Chimo, yo entiendo que haga su alegato en favor. Es verdad que ha habido una evolución en el tema de sentencias en relación a determinados movimientos sociales y la práctica de esos movimientos sociales. Pero esas sentencias no es porque los jueces del día a la mañana se hayan hecho progresistas, sino porque ha habido unos movimientos sociales como la plataforma de afectados por la hipoteca, como las marchas por la dignidad, como el 22M, como el 15M, que han salido a la calle y que han puesto encima de la mesa de los tribunales de justicia lo que realmente decía la ley. Y a partir de esa presión social, porque los jueces eso sí lo tienen que vivir, la realidad social que les rodea la perciben, y evidentemente han visto eso y también han evolucionado, y evidentemente han tenido que reaccionar, porque si tú no reaccionas, prevaricas. Pero es más, ha tenido que ser el Tribunal Europeo, ¿no?, el que ha dicho que el tema de las hipotecas era un abuso, para que los jueces españoles, hubo uno que sí lo cogió, porque alguien puso esa querella y un movimiento social. O sea, que es cierto que los jueces han ido cambiando, y por eso el gobierno ha visto que era un instrumento que no era suficiente para reprimir, pero esos jueces evidentemente han cambiado por algo, porque ha habido una realidad social que les ha hecho cambiar. Pero es que eso es muy... Ahora te doy la palabra. Sí. Pero es que eso es muy sano, es que eso demuestra que tenemos una sociedad muy sana desde las bases. Se nos dice, me refiero a los que estamos colocados en situaciones, o sea, que nuestro trabajo es tratar con los problemas y con la vida de la gente, es la propia ciudadanía la que viene a contarnos sus problemas, a gritarlos a las calles, a mostrarnos por todos sitios, a organizarse, y eso demuestra al menos que la sociedad en ese sentido es muy sana. Pero también no es menos verdad que hay un montón de jueces y fiscales que están pidiendo penas abusivas, en caso de los fiscales, de cárcel a personas por practicar un piquete de huelga. Hay más de 330 personas imputadas por participar en piquetes de huelga, y se les pide, como a los 8 de Airbus, 8 años de cárcel, nada más y nada menos. O sea, que también hay que ver los dos lados de la moneda. Rafael. Y la legislación que tenemos. Yo quería comentar una cosa. Dentro de las funciones que hace el secretario judicial, la jurisdicción social, donde yo trabajo, es intentar conciliar con el ciudadano. Se sientan antes de pasar al juicio para ver si pueden arreglar esa cuestión. Muchas veces el ciudadano, yo intento hablar con el profesional, con el abogado, pero después pasa al ciudadano para explicarle lo que en ocasiones coincidimos, su abogado y yo, respecto a lo que le va a pasar en sala. Entonces dice, es que es muy injusto. Entonces hay que recordarle, sí, pero es que las leyes las decidimos todos cada 4 años cuando vamos a votar. Por tanto, yo creo que sería un error pretender encontrar en la justicia una modificación de las leyes, porque al final las leyes se cambian. Lo que hay que hacer es cambiar las leyes, no esperar que, creo yo, que la justicia vaya a modificar una realidad. La justicia tiene que aplicar una ley, y lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes. Y las leyes, en democracia, se cambian votando. No esperando que alguien tome una decisión, una interpretación determinada, porque claro, ¿qué pasará cuando haya otro gobierno y haya otros jueces que tomen otra interpretación? Eso es un peligro. ¿Es pensable una marea de togados? Marea negra. Una marea negra de togados. Bueno, yo creo que lo hago con las tasas. Yo te recomiendo... ALA y otras asociaciones de interlocutores jurídicos están organizando ya
una marea negra. O sea, dentro de nada vamos a ver movilizaciones de la marea negra, pero bueno, porque decíamos igual que la sanidad no es un problema solo de médicos, un black bloc de jueces. La justicia no solo es un problema de jueces, es un problema de jueces, de fiscales, de ciudadanos. Pero las asociaciones de jueces y de fiscales nos pusimos en situación de conflicto con Gallardón. Una huelga a Gallardón, Exactamente. el tema de las tasas hubo bastante unidad. Y ahí... Perdona, Chimo, acabas de decir una cosa que quiero aclarar. Has hablado de las tasas judiciales. Sí. Es un tema que me interesa mucho. Resulta que nos encontramos en un momento donde la justicia se plantea, como en todas las administraciones, cómo se financia. Entonces, hemos encontrado una cantinela de más medios, más medios, más medios. Ya he dicho que, desde mi punto de vista, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales, es mejor organización y mejor inversión. Pero luego hay otra, y es, como hay colapso, cosa que nosotros pensamos que no es verdad, porque la tasa de resolución en España es superior a la entrada. Entonces, como hay ese supuesto colapso, vamos a limitar que el ciudadano pase la justicia. Y entonces vamos a implantar tasas judiciales. Los jueces decanos de toda España, en 2011, en su resolución 24, pidieron tasas, ojo, disuasorias o pedagógicas. Claro, la ciudadanía, somos menores de edad, entonces los jueces decanos dicen que se pongan tasas. Y luego llega Gallardón, tasas. Y luego hay una asociación, hay asociaciones de jueces que a mí sinceramente me sorprende. Evidentemente no es la que preside Joaquín, que dicen que están en contra de las tasas. Ostras, pero si estabais pidiendo hace un año tasas, y esto lo digo de los jueces, lo digo de los secretarios judiciales, que de la misma manera las asociaciones mayoritarias de secretarios judiciales pidieron tasas. Luego dijeron tasas moderadas. Por tanto, ojo. Pero yo creo que es unánime casi, ¿verdad? La confrontación con el tema de las tasas y, ¿tú estás segura, Inés, que las posiciones... que unos no piden tasas moderadas? ¿Tú estás segura que no hay asociaciones? Nosotros la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación conservadora, pero vamos, Jueces para la Democracia está radicalmente en contra de las tasas. Y esperemos que más pronto que tarde el gobierno reaccione de alguna manera. Lo que pasa es que veo que se están esperando prácticamente la pre-campaña electoral y no sabemos con qué nos van a sorprender. Vamos a esperar porque de momento lo que es... La van a retirar. Las tasas judiciales... Estoy convencido que tienen que la van a retirar y van a dejar como antes, es decir, tasas solo para las grandes corporaciones. No para las personas físicas. Las tasas judiciales, desde Y luego, además la lucha sigue. O sea, pues es la mayor barbaridad, la mayor barbaridad de un fracaso. No se sabe dónde están los 500 millones recaudados. Bueno, están en la bolsa general. Están en la bolsa general. Lo que no lo han aplicado es a lo que dijeron. Prometió la vicepresidenta del gobierno, escuché sus declaraciones, igual que Gallardón, que el dinero de ingreso de las tasas iría para financiar el turno de oficio de la justicia gratuita. No ha llegado ni un euro de los 500 millones. Pero en todo caso, ahí tampoco me parece... Soraya. Preocúpate un poco de estas cosas que son importantes y no de pobres ciudadanos, que sería mejor para la marcha de la justicia. Dejadme preguntaros otra cosa. Explicamos en la ciencia política que los tribunales constitucionales suelen ser por lo general herencia de países con experiencias dictatoriales. Tribunales constitucionales que tienen que solventar a través de juicios más bien políticos los problemas que genera una judicatura que viene de un pasado autoritario, mientras que en países de mayor tradición democrática es el Tribunal Supremo que tiene una sala constitucional quien opera en estos casos. En España tenemos el problema de que el Tribunal Constitucional se ha partidizado en exceso y que el Partido Popular además ha limitado profundamente cómo afecta en España el Tribunal Penal Internacional. ¿Genera eso una sensación de alguna manera de cierre de la posibilidad de la justicia? Yo creo que ha habido un proceso de degradación, esa es mi visión en perspectiva. Yo creo que era comprensible que cuando acaba el franquismo, con una judicatura que estuvo muy vinculada al régimen anterior, pues que la interpretación de un modelo constitucional basado en derechos fundamentales había riesgos, ¿no?, de que la última palabra sobre esto la tuvieran determinados magistrados. Y entonces se plantea un tribunal constitucional para que sea una especie de cláusula de cierre del sistema. En principio yo creo que el Tribunal Constitucional dictó realmente sentencias muy interesantes en los 80, en los 90, que yo creo que fueron ejemplo, ¿no?, para todos los juristas. El problema es que como todo es francamente empeorable, pues hemos ido peor. El Tribunal Constitucional ha bajado mucho, por un lado, en calidad técnica,
y por otro lado digamos en imparcialidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes no estaba cantado lo que iba a decir el Tribunal Constitucional. Realmente tenemos que ver con qué rigor abordaba un problema. Ahora cada vez más los repartos de cuotas y que no entran personas capacitadas muchas veces, sino a menudo personas fieles, aunque de menor capacidad, y esto es lo que ha llevado a un proceso en el que hemos ido a peor. Parece que se quiere ganar, ¿no?, en el Tribunal Constitucional lo que no ganas en las urnas, ¿no? Sí, como decía Chimo, ese ha sido un caso excepcional, por ejemplo, el tema del Parlamento, de la consulta, ¿no?, en Cataluña. Fue una cosa express. En cambio, las tasas judiciales, ahí las tenemos, o el aborto, ahí está. Años y años y años. Años y años y años, ¿no? Eso es una demostración clara de la capacidad de influencia que tiene el gobierno en el Tribunal Constitucional. Y la degradación que, como ha dicho un militante del Partido Popular que lo preside, o sea, con carné, entonces ya ¿qué quieren más? No sé, es que eso en otro país sería un escándalo, pero aquí te dicen, no, pero eso no importa, no le hace que vaya a tomar una resolución injusta que tenga el carné del Partido Habéis Popular. planteado una cosa que forma parte de un análisis que yo comparto, ¿no? Yo creo que salimos de la dictadura con muchas dificultades, se hizo lo que se pudo, hubo que heredar muchas cosas del pasado, pero sí que es cierto que este país tuvo mucho impulso ciudadano. El año 79, incluso después de los pactos de la Moncloa, fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Yo creo que el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81 fue una respuesta extrema por parte del sistema para intentar disciplinarnos, porque seguíamos indisciplinados, ¿no? Yo creo que esa indisciplina fue la que alentó los ayuntamientos democráticos, fue lo que alimentó una sanidad de la que estamos muy orgullosos, fue la que alimentó la posibilidad de una educación decente, fue la que alimentó el crecimiento de la universidad. Es decir, hubo un gran avance, pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que llevamos no menos de una década de involución profunda, de que nos están robando nuestra democracia, y a uno le produce cierto susto ver cómo en nombre del pacto antiyihadista del otro día pues se pretende recuperar de nuevo cosas que no están en la Constitución, como es la cadena perpetua. Inés. Sí, en relación a lo que estabas diciendo y a lo que apuntas, ese retroceso o es decir, ese movimiento ciudadano que ha ido cambiando las instituciones y ha ido democratizando y extendiéndolo todo, en el ámbito de la justicia tiene obstáculos mayores que en otros ámbitos y vienen determinados, entre otras muchas cosas, por la falta de conocimiento que hay. En las escuelas no se enseña derecho y en las escuelas se debería enseñar derecho desde que los niños son pequeñitos, enseñarles cuáles son sus derechos. Se les está enseñando bolsa. Efectivamente. La ley BERT sirve para que los niños se les enseñe bolsa. Porque transversalmente, efectivamente, tienen toda la educación. Oigan, no tienen ustedes mucho dinero, pero inviertan, que alguno de ustedes igual se salva. Les enseñan, ¿no?, a ser, ¿cómo lo llaman? Emprendedores. Bueno, lo que tendría que haber es un conocimiento desde que las niñas y los niños son pequeños, en la medida en que lo puedan ir manejando, sobre cuestiones de derecho, porque las cuestiones de derecho no le pertenecen ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los abogados, ni a los procuradores, nos pertenecen a todos. Todos somos ciudadanos que estamos compelidos por el derecho y por las obligaciones que nos competen. Utilizamos un lenguaje que es muy difícil de entender. Resulta que vamos a un juicio y la mayor parte de las veces, ¿cuántas veces no pasa que sale el ciudadano y le pregunta al abogado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. No entienden nada, no saben de los turnos, no saben el vocabulario que utilizamos y todo eso nos va separando. Y al separarnos impide que la ciudadanía vaya también democratizando estos aspectos es decir, en este aspecto de la justicia. Y me parece que eso también sería interesante. Le llamamos justiciable en vez de usuario de la justicia. Por ejemplo, ese es un dato muy interesante. El justiciable, no, el usuario de la Administración de Justicia. Yo recuerdo además, sobre eso que has dicho, Juan Carlos, que una conversación que tuve con Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, con el Partido Socialista, que hacía una reflexión y decía que él pensaba, y yo la comparto, que la transición no llegó a la justicia. Y por tanto, en muchos aspectos, ¿no? Por tanto, creo que tanto entendamos que estamos ante un proceso constituyente, ante una necesidad de cambiar las reglas del juego. Insisto en la idea de que la justicia no puede quedar de lado, que hay que asumir y hay que pedir que los ciudadanos se impliquen en eso. Somos nosotros también los que tenemos que abrirnos, pero bueno, es un proceso de acercamiento del ciudadano a la justicia para que sepa, como dice Antonio, que es un usuario, como lo es de la sanidad, como lo es de la educación. Trabajamos para ellos, ¿no? No, me preocupa lo que acabas de comentar, Juan Carlos, sobre el tema de las libertades, ¿no? Y el tema efectivamente de
tras unos primeros impulsos después de la dictadura, como algunos conceptos que mucha gente con ilusión, a veces con mayor o menor fortuna, pero que parecía que estaban instalados en la sociedad, poco a poco se va retrocediendo en una serie de valores. Pues, por ejemplo, el tema de la cadena perpetua. Yo creo que es un tema clarísimo de cómo estamos en pleno proceso de involución a todos los niveles, que se manifiesta a través de distintas formas, pero ni en los momentos más duros de la actividad de ETA, ni siquiera la derecha más radical de este país planteó una iniciativa parlamentaria de que se instaurara la cadena perpetua. ¿Cómo es posible que esto llegue ahora? Además, cuando está demostrado que no es un instrumento que sirva para prevenir ese tipo de delincuencia, como demuestra el caso de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, hay cadena perpetua y esto no rebaja esos niveles de delincuencia, y es llevarnos a que la justicia es venganza y no es justicia, ¿no? Es otro modelo, pero con muchas otras cosas. Yo tengo la impresión de que en toda esta embestida que nos llega desde que explotó la situación económica, nos llega la embestida del discurso que está en otros sitios, es el discurso del Tea Party norteamericano, es el discurso que de manera creciente, de manera también muy estructurada, se nos vende, pero a todos los niveles. Es decir, el que tenga casa, que viva en casa, y el que no puede vivir en casa, que duerma debajo del puente o en una caravana. El que pueda comer, que coma, y el que no, que se muere de hambre. Los delincuentes, aunque sean personas, no tienen derechos, y si nos vengamos de ellos, mejor. Es un cambio de modelo, más insolidario, un modelo que no apuesta por una sociedad estructurada y cohesionada socialmente, y que prescinde de los derechos esenciales básicos de las personas, pero a todos los niveles. Yo creo que en ese contexto es donde hay que situar pues lo que está pasando con los desahucios, lo que está pasando con la cadena perpetua. Es un ataque a los servicios públicos. Pero luego además también es que primero hay que tener presente que cuando se hacen las encuestas del CIS resulta que a la ciudadanía no tiene una percepción de que vivimos en una sociedad insegura, curiosamente, y sin embargo constantemente, y se nos bombardea constantemente a través de los medios de comunicación y a través de los distintos actores políticos, que vivimos en una sensación o en una situación de sensación de inseguridad. Y qué curioso que tenemos el mayor número de presos de toda la Unión Europea. Estamos a la cabeza y, sin embargo, estamos a la cabeza del menor número de delitos. ¿Durante cuántos años se nos ha estado diciendo se entra por una puerta y se sale por la otra? Falso. Tenemos un código penal de los de mayor rigor de toda la Unión Europea. Tenemos el mayor número de presos. No tenemos muchas penas que sean alternativas a las penas de prisión. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía, que por contra, cuando la ciudadanía se pregunta, tiene una sensación de seguridad. Así que no necesitamos... Es que el sistema... Si ha tenido lo que tú has dicho, hay una política de justicia determinada, o sea, hay un proyecto de justicia determinado, que es el que tenemos. El problema es que no ha habido una alternativa de los ciudadanos, o de como lo queramos llamar, una alternativa de justicia distinta a esa. Ese es el problema. Y eso es lo que nos tenemos que poner las pilas. Tenemos que diseñar una alternativa al sistema del régimen del 78, de justicia del régimen del 78. Y hay que planteársela desde ya. Inés, una pregunta muy rápida, porque tenemos que ir terminando ya. ¿Cómo puede liberarse la Fiscalía del influjo partidista? Pues aquí voy a decir una cosa que normalmente no se conoce y no se sabe, y a mí me parece muy importante decirla. Ahora mismo, el diseño constitucional que tenemos es el que tenemos. O abordamos un proceso constituyente o tenemos un fiscal general del Estado nombrado por el rey a propuesta del gobierno. Pero hay una cosa que la ciudadanía no sabe y que a mí me parece muy importante. Me parece que fue una legislación de hace 8 años, se produjo una modificación en la ley y se dijo que el fiscal general del Estado no podía volver a ser nombrado, es decir, tenía un nombramiento por el tiempo, en el primer mandato, y que además no podía ser expulsado de su cargo, no podía ser cesado por parte del gobierno. Es decir, que solamente en el caso de incumplimiento flagrante de las obligaciones que le corresponde, el fiscal general de Estado podía ser sancionado, digamos, con la expulsión. ¿Esto qué significa? Que si queremos y si se nombran personas que sean, es decir, que tengan un concepto de la democracia en puridad, sería ahora mismo nombrado por el rey a propuesta del gobierno, se dan la mano y cada uno se entra en su despacho a hacer su trabajo. ¿Es posible eso? Claro que es posible con lo que tenemos. ¿Que puede ser mejorado? Puede ser mejorado, pero si hay fiscales generales del Estado que dicen que o como Eduardo Torres Dulce, que bueno, pues que dijo que se había marchado por razones personales y después de distintos medios se dijo que había sido presionado y que efectivamente no aguantaba la presión, pues volvemos a lo mismo. ¿Existe la posibilidad de ser libre? Pues sí existe una vez que te han nombrado. Bueno, tenemos que ir terminando. Os voy a pedir una última reflexión. No se me ocurre en casi ningún ámbito de la vida social, política y económica española y también europea, no se me ocurre ninguna solución que no pase por una
corresponsabilidad ciudadana. Creo que uno de los principales problemas que hemos tenido es que hemos delegado todo. Hemos delegado la política en los políticos, la economía en los economistas, la información en las empresas de medios de comunicación, la justicia en los jueces, y al final de tanto delegar nos hemos infantilizado. Infonis, el que no fona, el que no tiene voz. Os preguntaría, para cerrar, una reflexión de un minuto y sobre todo para que salgamos con un poco de optimismo, porque si el mensaje que lanzamos es que está todo perdido, mal vamos, ¿no? Habéis planteado también que hay cosas en las que vamos mejorando, hay vías de luz. Permitámonos, vale, ser pesimistas, pero pesimistas esperanzados. Os pido, por tanto, una reflexión final de un minuto. ¿Cómo puede la ciudadanía colaborar para que la justicia deje de ser un problema y forme parte de la solución? Empezamos contigo, Rafael. Bueno, yo creo que igual que muchos ciudadanos salieron a la calle con el 15M porque querían cambiar las cosas, lo que tenemos que decirle, o creo que le tenemos que decir a la ciudadanía, es que la justicia es suya, ellos son los protagonistas, tanto como sujeto activo que tiene que participar de ese poder del Estado, como sujeto pasivo, como usuario de un servicio público. Yo creo que no, tenemos que ser optimistas. Estamos en un momento de cambio y la justicia tiene que ser también parte de ese cambio, evidentemente. Joaquín. Yo creo que estamos en un momento muy complicado en donde hay una tensión importante, ¿no?, sobre distintos modelos de justicia y hay que aprovechar este debate para profundizar en la justicia como servicio público, y esto implica acabar con las tasas, frenar la privatización del registro civil, profundizar en el tema de la separación de poderes, acabar, por ejemplo, en un tema del que no hemos hablado, el de los indultos abusivos, por el cual se deja en papel mojado lo que decide un Poder Judicial independiente para perdonar la pena, pues, a policías que han torturado, a políticos corruptos, etcétera. Y yo creo que todo esto implica ir a otro modelo estructural de la justicia. Yo creo que la ciudadanía es una gran verdad y es un tema sobre el que has hablado poco, y es momento de empezar a hablarlo. Tiene pocos instrumentos de participación ciudadana. Yo creo que, igual que en otros ámbitos existen consejos de participación ciudadana, se tendría que buscar el encaje para que acabar con la idea de que la justicia es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los juristas. Creo que es muy importante que la sociedad participe en esta reforma estructural que necesita el sistema judicial. Gracias, Antonio. Los ciudadanos tienen que entrar en la justicia y no como justiciables, sino como partícipes de la justicia, y eso es una obligación que tenemos todos los interlocutores, de olvidar el corporativismo y, evidentemente, entre todos, ciudadanos, interlocutores jurídicos, diseñar una nueva justicia para un nuevo país y, cuando se avance un proceso constituyente, evidentemente, modificar todo aquello también que haya que modificar. Pero, de momento, tenemos que sentarnos a planificar una justicia alternativa a la del régimen del 78, que es la que estamos viviendo y la que estamos sufriendo, la que no cree en el servicio público, la que cree en la casta, la que cree efectivamente en apartar al ciudadano lo más posible de las decisiones democráticas. Inés. Pues, para terminar, yo creo que poner el foco en que hay que romper la barrera de la ignorancia por parte de la ciudadanía, que cuando vayan a un juicio, que cuando lean una resolución judicial, que pregunten lo que no entiendan, que no se vayan sin saber cuál es el lenguaje que se ha utilizado, que la ciudadanía tome la participación y decida de una vez que quiere entender las resoluciones judiciales. Y, por otro lado, también romper la barrera de la ignorancia de nosotros, los jueces y los fiscales, para que seamos capaces de tener la osadía y el atrevimiento de acercarnos a la ciudadanía, a sus problemas, para poder comprender y entender mejor y ser más justos. Muchas gracias. Recuerdo en una ocasión que, con maneras que me parecieron mafiosas, el entonces ministro Trillo del Partido Popular amenazó a cualquier persona, incluyendo jueces, que se atrevieran a cuestionar la legalidad del Partido Popular. En aquel momento creo que era relevante entender que desde esos sectores se quería, ¿no?, de alguna manera lanzar una advertencia a cualquier persona que quisiera poner en cuestión el funcionamiento del Partido Popular. Una de las cosas más importantes que ha logrado la plataforma de afectados por la hipoteca es acompañar a los desahuciados para que tuvieran confianza en sí mismos y para que fueran mejor tratados cuando iban a los bancos. La conclusión de estas dos cuestiones es que necesitamos jueces que puedan hacer su trabajo, y a lo mejor en este momento necesitamos jueces que se comporten como héroes, jueces que no tengan miedo,
jueces que hagan como el colibrí su parte y nos ayuden, ¿no?, de alguna manera a superar esta involución que hemos definido en este programa en los últimos años. Y al mismo tiempo, la ciudadanía tiene que entender que debe asociarse, debe buscarse, juntarse, debe querer saber, porque si no, si sigue delegando, también en este caso de la justicia, no va a haber una gran solución. Un debate creo que muy apasionante, creo que hemos tocado muchos temas, como siempre en La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria. Así que muchas gracias y como todos los jueves nos despedimos con nuestra Tuerca Sound. Hoy nos acompaña Máxima Expresión con un tema, Son lo que son. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. Nunca les escuchan porque son lo que son. Si se ponen la capucha para entrar en acción, la manera de ganar posición donde sea. Hermano, pon atención. Nous sommes ici, nous sommes la nuit. On fait de la révolution avec de la musique, mira me di. Si no es así, que el pueblo marcha digno y siempre presto a combatir. Siempre perdieron los de mi zona, los de la calle y ahora el bloque no perdona. Guerra de lobos, triste bufona, y una familia enferma lleva la corona. Si yo soy humilde como mi papá, sigo en la lucha, estoy matándome con ratas. No es por la plata, es más profundo. La libertad es lo que busco y no confundo. Provocan ira porque defienden muerte. Tengo la fiera que dejó de ser inerte. Y yo como el minero, mi causa es justa. Pueblo tú tira porque el pobre no se asusta. Y en mi trabaja hasta que puedas, les da igual cuántos mueran. Cuando no sirvas te echarán y no tendrán problema. Nativa o extranjera, la misma clase obrera a la que explota el capital para aceptar su esquema. Te echarán de casa, esto es así si les obliga el banco. Más familias desahuciadas en el barrio, que está pasando, te mienten y estafa. Vamos chico, fija tu blanco, el miedo que usan llega hasta aquí y ahora cambia de bando. Vais del enchufeo, desde siempre no mejora nada. Una bala reserva a la Joker pa' Josep Anglada. Nuestras vidas marcadas, rompe la sumisión. Heredar a ser pobre, tus padres también lo son. Mísero salario que esclaviza una vida a plazos. Otra injusticia, otro recorte, fuertes nuestros lazos. Tu futuro en pedazos, costea sus lujos. Mientras llora una madre sin cena para sus hijos. Despierta chico, en tu país el curro un mito. Expertos en finanzas se retratan de los gritos. Directos al corralito como Fabras. Me explico, con la rabia nazarías pa' matar al señorito. Yo con mi equipo, el puño en alto grita basta. Preparándonos las balas que nos libren de su casta. ¿Y qué te queda? Tu futuro un triste páramo. Por eso para botella traigo un collar de cáñamo. Mirad ahí fuera, crimen social queda impune y que le dan al barrio esa mierda que nos consume. Sin blanca y lunes mientras nos ves en clubes. Especula con tu futuro un lobby de ojos azules. Voy sin bandera, asco de patria y de corona. Nos han amordazado, institución que no funciona. No existe la persona, nos tratan como arreses. Desde que abrimos la puerta a políticos con intereses. Nunca les escuchan porque son lo que son. Si se ponen la capucha para entrar en acción, la manera de ganar posición donde sea. Hermano, pon atención. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me.